Hola, 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 muy pero muy bienvenidos a una nueva hora P. Arrancamos en la FM 89.1 en Del Bosque Radio, en tu radio. Mi nombre es Tiago López y en esta hora, en este ciclo, hablamos de política, de actualidad, de la sociedad, de todo lo que le compete al ciudadano y lo que es su participación ciudadana, ¿no? Y es por eso que hoy tenemos una invitación, está con nosotros Joaquín Antúnez, quien es precandidato a intendente de la ciudad de Quilmes por Política Obrera. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido. Hola, Tiago, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, sos uno de los 24 precandidatos que tiene la ciudad. Ayer hablábamos un poco fuera de lo que es el aire, muchos precandidatos. Y es una tendencia que se ve en el municipio. Creo que ahí en la nota que publicaron ustedes mencionaban, ¿no?, que Quilmes está entre los primeros en cantidad de precandidatos, pero que incluso está por detrás de la cantidad de precandidatos a gobernador. Creo que hay 25, 27. 26 en la provincia, sí. 26 precandidatos a gobernador y hay creo que 20 precandidatos a la presidencia. Claro, bueno, muchos números para todo lo que se tiene que ocupar, ¿no? Pero vos fíjate que es una respuesta de la enorme volatilidad política, de la fragmentación política principalmente de los bloques más grandes, ¿no? Va a tener una interna. Tiene, digamos, a Sergio Massa el oficialismo y tiene la segunda marca o tercera, que es Grabois. Después tenés la interna furibunda de Juntos por el Cambio. Bien, antes de meternos un poco en lo que es el análisis y todo lo que tiene que ver con la política, me gusta conocer al invitado en las primeras veces que viene, preguntarte cómo llegaste hoy en día al lugar en el que estás, ¿no? ¿Cómo arrancaste en la política? ¿Cuál fue el bichito que te picó? ¿Y por qué decidiste empezar en esto? Yo soy militante, me siento militante de los 18 años, que fue cuando empecé la universidad. Yo ya conocía en ese momento a lo que era el Partido Obrero, me había interesado mucho por sus planteos. Fundamentalmente, creo, ahí estoy hablando del bichito, creo que hubo dos cosas que me impactaron cuando era muy chico. Una, yo siempre viví cerca de la fábrica, de lo que era la fábrica Rodía. Entonces, el Partido Obrero solía hacer pintadas en esa zona y cuando pasaba con el colectivo, caminando, miraba, a ver qué... Te llamaba la atención un poco. Te llamaba la atención, viste, la pintada. Y siempre eran consignas como, que había que llevar el costo de vida, o sea, el salario equivalente al costo de vida. Es decir, muchos de los problemas que igual siguen hoy en la Argentina, que tienen los trabajadores. Y después, creo que la cuestión fundamental, casi una tontería, pero fue un debate que tuvo Jorge Altamira en TN. Sí. Que estaba Sergio Massa, Sergio Berni, estaba Lilita Carrió, uno de estos programas que había a la noche en TN. Y me llamó poderosamente la atención el planteo político, y sobre todo que, a mi entender, les pasó el trapo. No por hacer un cholulismo ahora, pero, fue una cosa muy contundente, un mensaje muy contundente, y, eso a uno lo define. Entonces, a los 18 años, cuando entré a la universidad, empecé con el Partido Obrero. Después, sufrimos junto con Altamira, con Ramal, que es nuestro precandidato a la presidencia, y una enorme cantidad de compañeros, una expulsión de nuestra organización, y a lo largo de 4 años, es decir, fuimos expulsados en 2019 en las vísperas de las elecciones. A lo largo de estos 4 años hemos puesto en pie a Política Obrera como una expresión de los planteos políticos que nosotros queríamos desarrollar como corriente interna del Partido Obrero originalmente, lo cual fue un derecho denegado, y no hemos dado el brazo a torcer, hemos continuado por el mismo camino. Y creo que esta conquista de poder presentarnos, estar hoy acá, es una demostración de esa consistencia, que nosotros teníamos un mensaje, un propósito y un programa, y que vamos a dar el todo por el todo para llevarlo adelante. Arrancaste en el centro de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes, ¿es así esto? Arranqué con la agrupación, ¿no?, que tenía. En algún momento sí, fuimos conducción del centro de estudiantes, yo he sido parte de la comisión directiva, pero sí, arrancamos incluso con una agrupación. Y se está viendo que hoy, si no me equivoco, 3 de los precandidatos y precandidatas que tiene la ciudad son o fueron parte de algún centro de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes, o mismo estudiantes de la misma. Sí, más también, ¿no?, porque incluso Mayra Mendoza fue estudiante de la universidad, pero sí, hay varios estudiantes. Ahí tenés, ¿no?, toda una avidez política que se engendra en la juventud principalmente, y sobre todo,
la universidad, donde uno pudiera debatir abiertamente las ideas. Joaquín, nos metemos un poco en la ciudad. ¿Cómo estás analizando, cómo estás viendo Quilmes, digo, desde tu vivencia, desde lo personal? ¿Cómo estás viendo la realidad quilmeña hoy? Mirá, Quilmes es uno de los municipios, digamos, Quilmes es la niña mimada de la provincia, hace varios gobiernos ya. Digamos, cuando estaba Martín Molina, una enorme cantidad de dinero venía a parar a Quilmes, para las obras, para como parte de la coparticipación. Digamos, tenemos la coparticipación por provincia y después la provincia hace una coparticipación de municipio, digamos. Exacto. Y Quilmes figura primera hace por lo menos 6 años. Y eso no se ha trasladado, digamos, en una mejora de las condiciones de vida de ningún trabajador. Ya por empezar, un trabajador municipal cobra 50.000 pesos en plata permanente, o sea, en blanco. Todos los dueños de fábricas del país quieren tener trabajadores en blanco con 50.000 pesos de salario. Es el sueño húmedo, digamos, de la clase capitalista argentina. Y después tenés una enorme proliferación del trabajo precario. Si uno mira y recorre el municipio, se cansa de ver pecheras del MTE. Esos compañeros, que seguramente cobran un plan social, están haciendo un trabajo que debería ser un trabajador de planta permanente del municipio. Y ellos lo están haciendo con una relación laboral encubierta, porque finalmente un beneficiario de un plan social, que es para atender la desocupación, no para ser precarizado en un municipio, está haciendo la tarea que tendría que hacer un trabajador municipal, sí, por un plan social, y por lo tanto no hay ninguna relación laboral. Es decir, que si se lastima, se enferma, o lo que fuera que le pasara en las peripecias de la vida cotidiana a un trabajador en esas características, no hay nadie que lo cubra. Entonces, ahí ya, digamos, tenemos eso es lo que uno ve cuando sale a la calle, nada más. Esa es una primera realidad. Y después, por otro lado, hay una cuestión fundamental, y que si querés está ligada al problema ambiental, que con el fenómeno del Niño, Quilmes va a sufrir cada vez peores inundaciones. La del otro día fue un anticipo. Y esto uno lo tiene que analizar, si se quiere lo puede analizar a grandes rasgos. En primera instancia, Quilmes es una ciudad poco planificada, en donde justamente se han permitido horrores, como que haya cientos de familias viviendo a las orillas de los ríos y de las corrientes de agua, digamos, que cruzan el distrito, de los arroyos. Y eso obviamente genera distorsiona completamente el ambiente. Esos cauces de agua naturales que servirían para evitar todo tipo de inundaciones han sido contaminados por los desechos industriales, destruidos, digamos, por la falta de una planeación urbana, y sobre todo ante la imperante necesidad de vivienda de un gran sector de la población, y se han transformado en un foco de inundaciones. Después tenés el otro sector del municipio, que es un gran reservorio de humedales, toda la costa, ¿no?, que empieza en La Plata y termina pegada a la capital federal. Es un gran reservorio de humedales en la provincia de Buenos Aires, que ha sido sistemáticamente violado para construir un gran negocio inmobiliario. El nuevo Quilmes está arriba de un humedal. Y la ley de humedales que ha votado la provincia de Buenos Aires, gracias a la lucha de las asambleas, sobre todo de esta parte de la costa, ¿no?, de Quilmes, Avellaneda, Berazategui y Uxón, han logrado ponerle un freno circunstancial, digamos, al asunto. Pero Techín, ya, digamos, si no me equivoco, bajo la gestión del Barba Gutiérrez, tenía cerrado enormes acuerdos para hacerse de toda la costa de Bernal. Entonces estamos hablando de un ataque sistemático al ambiente que se traslada, digamos, en una destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores y de las familias más pobres del distrito. Porque también tengamos en cuenta que justamente las familias que, por ejemplo, hoy se encuentran habitando en la ribera, muchas de ellas están también utilizando terrenos que son humedales o potencialmente inundables. Entonces, esa falta de vivienda, los negocios inmobiliarios, han generado, digamos, que la cuestión de la vivienda sea sumamente crítica en el distrito de Quilmes. Y que este fenómeno del Niño, que es un fenómeno natural, pero que tanto el fenómeno del Niño como el de la Niña son la contracara de dos etapas. Uno es más de sequía, el otro más de lluvia,
tranquilamente podrían ser absorbidos si no estuviera toda esta violación, digamos, del ambiente natural que representa Quilmes. Y esto no es para que salgamos a cazar con lanzas, sino simplemente contemplar que un verdadero planeamiento urbano tendría que tener en cuenta estas cosas y sobre todo tendría que tener en cuenta en qué lugares son habitables para la población. Porque una cosa es que haya un planeamiento urbano y por lo tanto las familias puedan ir a parar a un lugar en condiciones, y otra cosa es promover el negocio inmobiliario, construir torres, llenar de torres el centro de Quilmes, que se encuentran muchas de ellas vacías, y por el otro lado empujar cada vez más a las familias trabajadoras a los márgenes, a los lugares, digamos, donde no hay ningún tipo de planeamiento. Joaquín, recién hablabas de algo muy puntual, que es el tema de lo que es la coparticipación, de lo que pasa con los municipios y demás, y hoy sucede que varios de los precandidatos a la gobernación de Buenos Aires hablan un poco de la descentralización, ¿no? De darle más autonomía a las comunas, a las ciudades y demás, y que cada intendente tenga como una participación e independencia mucho más importante. Digo, ¿qué opinas al respecto? ¿La solución es por ahí o al contrario? Mira, hay un problema central. Uh-huh. Porque eso está ligado, digamos, a todos estos problemas tributarios, por ejemplo, ¿no? Que vamos a escuchar una infinidad de candidatos hablando de los tributos, de los impuestos que hay que eliminar, derogar, ampliar. La tributación en Argentina hay que revisarla por completo. No es un problema de un municipio. Es decir, tiene que ser revisada de manera radical. Pero tiene que ser revisada de manera radical porque si uno se fija, en Quilmes los que deciden quiénes pagan los impuestos son los grandes aportistas. Los grandes aportistas, que son normalmente los dueños, por ejemplo, de los locales principales de la calle Rivadavia, se votaron ellos mismos una exención impositiva mientras duren las obras de la peatonal. ¿A quién beneficia la obra de la peatonal? A esos mismos comerciantes. ¿Quién está pagando la obra de los comerciantes? El pueblo trabajador de Quilmes, que no le están haciendo ninguna obra. No le están remodelando la calle para que sea más bonita. Entonces, bueno, el trabajador que tiene la calle llena de pozos, que no tiene una parada hecha, ese trabajador le está pagando la peatonal de Quilmes a los grandes comerciantes. Entonces, cuando hay que revisar todo esto, hay que revisar que las exenciones impositivas, es decir, los que no pagan impuestos, son finalmente los grandes contribuyentes, son finalmente los dueños de las empresas, de las fábricas, porque he visto entre las propuestas que, bueno, la descentralización y también una exención impositiva de 10 años a toda empresa que se radique en el distrito. Y eso lo comparten un montón de candidatos. Es decir, estos favores para que la clase capitalista venga a instalar algún tipo de negocio en el distrito. Bueno, Joaquín, estamos muy cerca de lo que es el 13 de agosto, ¿no? Hay que pasar un piso, ¿no? ¿Cómo vamos a explicarle un poco a la gente? ¿Cómo es el tema de las PASO? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo es que avanza Política Obrera hacia octubre? Bueno, Política Obrera necesita el 1,5% de los votos positivos de ese día para superar las PASO. Nosotros estamos haciendo esta campaña centrado justamente en superar este piso sumamente proscriptivo. ¿Qué significa las PASO? Nosotros no tenemos ninguna interna, vamos con una lista única en todas las candidaturas. Es importante esto, ¿no? No hay internas en Política Obrera. En Política Obrera no es parte de ninguna interna, se presenta, digamos, con su propio lema y nada más. Sí. Y estamos dando toda una lucha política para superar este 1,5. Nosotros invitamos a los trabajadores del distrito, de la provincia, del país, a que si creen, digamos, que bueno, ahora lo vamos a desarrollar mejor. Pero claro, si alguna de las cosas que ya hemos colocado en esta entrevista merece tener una voz en octubre, que nos voten. Porque nosotros vamos a llevar un planteo desde el punto de vista del mundo del trabajo, del punto de vista del trabajador, a las elecciones generales. Porque, bueno, vos decías, que la autonomía municipal, que la policía local, que la peatonal, bueno, ¿y quién va a discutir el salario de los trabajadores? Digamos, ¿qué candidato se compromete a discutir y a poner sobre la mesa que los trabajadores municipales cobran 50.000 pesos, que hay un trabajo precario con los beneficiarios del potencial trabajo, que los salarios no cubren el costo de vida de la canasta familiar? Es decir, no reclama la urbanización de los barrios, no señala el problema de la destrucción ambiental.
Es decir, ¿qué candidatos van a llevar este punto de vista? Que es el punto de vista del trabajador del distrito. Bueno, esto me interesa ya meterme un poco en lo que es los ejes de campaña, ¿no? Digo, entendiendo que se avanza en agosto, que se avanza en octubre, haciendo un poco de futurología. Joaquín, sos electo intendente de la ciudad. Bueno, ¿desde dónde se va a trabajar? ¿Qué es lo que se propone para Quilmes? Mira, nosotros tenemos en nuestra plataforma, si se quiere, de política obrera, asumimos un compromiso a nivel nacional, que es el compromiso de que si somos beneficiados con el voto popular, vamos a convocar al día siguiente, ahora no me acuerdo cuándo se vota en octubre, pero si es el 24 o el 25, a una asamblea constituyente. ¿Por qué queremos convocar? O sea, ¿por qué planteamos esto a nivel nacional? Porque es lo que te planteaba, para revisar cómo está constituida la Argentina, que está hecha, digamos, en favor de la clase capitalista. Nosotros queremos hacer una Argentina en favor de la clase trabajadora. Y nosotros no es que política obrera va a solucionar los problemas de los trabajadores. Nosotros queremos que sean los trabajadores los que gobiernen. Por eso en nuestros spots de campaña está los trabajadores primero. Y convocamos a los trabajadores a tomar las riendas del poder político. Entonces esta asamblea constituyente tendría este fin. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eventualmente en Quilmes somos electos, supongamos, ¿no? Solo gana política obrera en Quilmes, o en un municipio en particular? Vamos a convocar una gran deliberación de los trabajadores de todo el distrito para poner al servicio de la clase trabajadora del distrito el presupuesto, el consejo deliberante. Es decir, vamos a ir en contra de todos los límites, las barreras, las imposiciones que pone la presente constitución legal del municipio, para que sean los trabajadores los que decidan todo lo que pasa acá, y si se quiere, funcionaríamos con una suerte de gran asamblea popular. Nuestro objetivo es que los trabajadores tomen en sus manos las riendas del poder político. Ese es el objetivo central, porque nosotros estamos seguros de que lo que hay que colocar adelante es la defensa de la vida de los trabajadores, y quiénes van a ser, si no, los propios trabajadores los que mejor decidan sobre sus condiciones de vida y el futuro que quieren emprender para Quilmes y la Argentina. Joaquín, recién hablábamos un poco fuera del micrófono, ¿no? Acerca de lo que sucede en la izquierda, ¿no? Y que hay otros precandidatos también de la izquierda, bueno, que ellos tienen internas, que van a internas y demás. Y te preguntaba acerca de las diferencias, ¿no? ¿Cómo explicarle a la gente qué es lo que diferencia a política obrera del resto de los partidos o los frentes que hay de izquierda? Bueno, si querés empezamos por una cuestión más macro y después vamos entrando de a poco. En primer lugar, nosotros hemos colocado el problema de la guerra imperialista, la guerra, digamos, de Ucrania, por un nombre conocido, como un eje central de la campaña. No solo como un eje central de la campaña, sino como un eje central de nuestra agitación política. Si uno revisa nuestro periódico, politicaobrera.com, va a encontrar que hay una gran cantidad de documentación, de análisis, de notas referidas al problema de la guerra y cómo está impactado no solo en la Argentina, sino también en distintos países del mundo. ¿Por qué colocamos a la guerra como eje principal, como uno de los puntos estructurantes de una campaña, de una agitación política? Porque es lo que ha hecho la propia OTAN. El otro día se juntaron en Lituania, los de la OTAN, y votaron llevar la OTAN a todo el mundo. Y votaron escalar la guerra en Ucrania a los niveles que sea necesario para obtener una victoria militar sobre Putin. Y desde esa victoria militar apoyarse para destruir a China. Entonces, si nosotros no discutimos el problema de la guerra y no lo colocamos, no lo hacemos explícito ante los trabajadores, estamos escondiendo el problema central que va a trastornar la vida de todas las personas, que es el conflicto de una guerra mundial, que está en pleno desarrollo, que el imperialismo está decidido a llevarla a fondo y que por eso ha votado en Vilna extender la OTAN a todo el mundo. No nombraron a América Latina en su documento, uno me dirá, porque es verdad, América Latina no figura. Pero nosotros tenemos en las Islas Malvinas una base militar de la OTAN. Entonces, las Islas Malvinas y los puertos del sur de la Argentina son un objetivo político, estratégico y militar de la OTAN. Entonces la guerra imperialista está instaurada también en nuestro país, también en nuestro continente, y ninguno de los candidatos lo quiere decir o lo dice, no solo de la izquierda, de todos los bloques políticos, claro, porque es un gran problema. Otra cuestión fundamental, el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. En esto sí están de acuerdo, digo, la izquierda está de acuerdo en el no pago. El no pago, pero que es una deuda ilegítima. Claro, pero quiero conectar con esto de la OTAN. Sí. El FMI es el ente financiero de la OTAN.
Entonces todos los días cuando un trabajador se levanta y compra una leche para el hijo, el IVA, 21% de lo que sale la leche, va a parar a las balas de uranio empobrecido que le está dando Putin, que le está dando Biden a Zelensky para que se las tire por la cabeza a Putin. Esto que parece descabellado, pero bueno, comprar la leche está matando a un ruso, digamos. Suena... Pero es el eje central, porque todos los candidatos le están diciendo al Fondo Monetario Internacional quién es el que puede pagar efectivamente la crisis que tiene la Argentina, la quiebra de la Argentina. Y es lo que se está debatiendo en esta elección. Lo que se está debatiendo en esta elección es cómo hacemos para que la Argentina no se transforme en Jujuy. Entonces vos tenés a Sergio Massa y a Larreta diciendo, bueno, la verdad que nos salió lo de Jujuy y lo de Salta, que también Sáenz es amigo de Massa. Lo de Jujuy y Salta se nos fue de las manos, habría que tener otro tipo de manejo más democrático. Y después tenés a Bullrich y a Milei que te dicen, yo termino con los piquetes. Es a todo o nada. Entonces, lo que están discutiendo los bloques mayoritarios, y que lo están discutiendo también a su medida y a su forma a nivel municipal, es cómo le enchufan a la clase trabajadora argentina esta hipoteca, que es del 130% del PBI, que es un tributo eterno que se ha comprado la clase capitalista por parte de los trabajadores argentinos, y que cada día la afecta más y más, y que encima está conectada con un conflicto bélico que va a involucrar a todo el planeta, y que ya ha involucrado a todo el planeta de distintas maneras. O los precios de los alimentos nos han disparado como consecuencia de la guerra en Ucrania y Rusia. O el precio del gas y del petróleo no se ha disparado y eso ha impactado en las boletas de luz y gas de todas las familias trabajadoras de la Argentina. Entonces este es un hecho crucial y nadie lo coloca. El otro problema central es que nosotros estamos señalando este problema de la huelga general, es decir, de tomar en nuestras manos y de hacer las cosas como están haciendo los docentes en Jujuy, como hicieron los docentes en Salta, como están haciendo los mineros, por ejemplo, de la mina Aguilar en Jujuy, que han decretado una huelga indeterminada hasta que se cumplan todos sus reclamos y sobre todo que se caiga la reforma constitucional. Y esto también está ausente fundamentalmente en la agitación de la izquierda. Entonces nosotros tenemos una diferencia muy grande, pero que no es una diferencia que... Yo no quiero venir a sentarme acá y ocupar 20 minutos hablando de la izquierda, porque tenemos una disputa con los bloques capitalistas. Nosotros queremos ser representantes de la clase obrera, queremos organizar a los trabajadores, entonces vamos a ocupar el espacio hablando de eso. Pero sí hay que señalar algo de la izquierda, brevemente, señalar este problema de la guerra, que en gran medida la izquierda no lo puede mencionar, porque tiene sectores que apoyan a la OTAN, porque compraron, digamos, el cuento de la autodeterminación de Ucrania, es decir, que Ucrania tiene derecho a autodeterminarse ante la invasión rusa. Bueno, en Ucrania, en nombre de la democracia y la autodeterminación ucraniana, están suspendidos las leyes laborales, los sindicatos están proscriptos y los partidos políticos opositores a Zelensky están proscriptos y todos los diputados y senadores están presos en nombre de la democracia y la autodeterminación de Ucrania. Nosotros no le vamos a poner ninguna mordaza a la clase obrera de ningún país en defensa de ninguna autodeterminación ni de ninguna democracia que no sea la propia. Bien. Bueno, esto está muy claro, Joaquín. También te agradezco esta clase acerca de lo que está sucediendo en el mundo, pero te traigo un poco también a lo local de vuelta, que todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo está relacionado, por eso lo estamos charlando. Pero siempre nosotros, para cerrar, para dejar el micrófono abierto, pedimos que, bueno, dejen un mensaje también para los quilmeños, para las quilmeñas que están escuchando del otro lado, y como precandidato a la intendencia quizás mostrarles un poco a raíz de esto, ¿no? ¿Qué hay para la ciudad de Quilmes? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede mejorar? Y demás. Micrófono abierto, Joaquín. Bueno, yo lo que le diría al vecino, a la vecina de Quilmes, al trabajador, es que en las PASO tiene la oportunidad de votar por política obrera, que se compromete a llevar a las elecciones generales el programa de los trabajadores, a llevar todo lo que hemos desarrollado acá en esta conversación, y que fundamentalmente es un voto en defensa propia, es un voto en defensa de la vida, es un voto para colocar a los trabajadores primero, y convocamos a que sea un voto consciente, sobre la base de la exposición y de las
distintas exposiciones que queremos hacer para que sea un punto de partida de una organización de los trabajadores de la Argentina. Porque lo que hay que hacer, bueno, no es que lo que hay que hacer, porque suena un imperativo, pero una de las cuestiones necesarias que nosotros entendemos que hay que llevar adelante es acabar con el régimen político vigente, que ha llevado a 6 de cada 10 chicos a la pobreza, a que la mitad de los trabajadores estén en negro o que no tengan condiciones laborales como dice la ley incluso. Y que entonces, esto hay que terminarlo de una vez. La clase trabajadora argentina no soporta que le enchufen otro ajuste encima del ajuste. Entonces, para que esa expresión tenga un lugar político, tenga una alternativa política propia, los convocamos a que voten a Política Obrera, en Quilmes, en la provincia y en la nación. Muchas gracias, Joaquín, por la visita y por poder hablar de todo, ¿no? Siempre está bueno traer temas que quizás en lo cotidiano no se charlan ni se dialogan. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, siempre dispuesto a volver cuando nos llamen. Ahí pasaba con nosotros Joaquín Antúnez, quien es precandidato, uno de los precandidatos que tiene a la Intendencia de la ciudad de Quilmes por Política Obrera de cara al 13 de agosto, que son las PASO, no solamente en la ciudad, sino también en la provincia y en la nación. Nosotros cerramos acá una nueva Hora P. Muchas gracias. Chau.